6:48 de la mañana. A esta hora me complace iniciar conversación con el diputado José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, además integrante del Parlamento del Mercosur, dirigente de Primero Justicia. Bienvenido, diputado. Diputado por Cojedes. Así es, diputado por Cojedes. Buenos días, gusto estar aquí. Un placer para nosotros conversar con usted. Quiero conversar de varios temas, pero sobre todo uno reciente. Ayer hubo una reunión precisamente del Mercosur y llamó mucho la atención que un país como Uruguay, que ha estado quizás un poco más discreto en cuanto a la situación de Venezuela, ayer se pronunciara sobre todo por lo que es la situación de los migrantes de nuestro país, la migración forzosa y también lo que ha sido el tema de las enfermedades que lamentablemente se han llevado los venezolanos que han decidido pues emprender otros rumbos. Ayer el presidente Tabaré Vázquez pedía al gobierno del presidente Nicolás Maduro que permitiera la ayuda humanitaria y que permitiera pues una alianza entre los países de la región para quizás paliar un poco la situación de los venezolanos en el exterior. Cierto, no solamente en la posición que había tenido Uruguay durante todo este tiempo, una posición hasta cierto modo solidaria y complaciente con el gobierno. Es Bolivia, que es observador del Mercosur, porque se nos olvida a veces que Bolivia es observador del Mercosur, y hasta Bolivia se pronunció. Bolivia firmó, exhortó a Venezuela a que atendiera a los venezolanos en Venezuela con la ayuda de las medicinas, la ayuda epidemiológica para los distintos países, porque se nos ha convertido, mañana es el Día Internacional del Refugiado, que es una cosa importante para ACNUR, para las Naciones Unidas, y resulta ser que Venezuela termina siendo, el gobierno termina siendo sordo ante esta petición, ante este clamor que le hace la comunidad internacional. Ni siquiera somos los venezolanos se lo hacemos todos los días. Esos venezolanos que están a la puerta de los hospitales, esos venezolanos que en Cojedes propiamente por enfermedades renales o por múltiples enfermedades no consiguen sus medicamentos. Hay otra reunión importante que hubo ayer al mismo, que es la de la reunión bilateral de México y el Vaticano, que se hizo ayer en el Vaticano, donde Pietro Parolin también exhorta al gobierno venezolano y el gobierno mexicano exhortan a Venezuela a que reciba la ayuda económica, que la reparta a quien quiera, que la entregue a quien quiera, que la distribuya a quien quiera, que la distribuya el gobierno. O sea, yo creo que el venezolano que está a la puerta de un hospital o que tiene una enfermedad, no le importa el origen de la medicina, no le importa el origen del medicamento, no le importa quién lo opere, no le importa cómo le llegue la gasa, esa que tienen que llevar esos venezolanos que hoy me ven, que saben que cuando tienen un familiar enfermo en un hospital público, tienen que llevar todos los instrumentos y muchas veces los hospitales privados también. ¿Hay algún mecanismo para hacer que el gobierno ceda en esta petición? No, ¿O es simplemente una cuestión de voluntad del gobierno? Es un tema ideológico, pero la enfermedad no tiene ideología. Así es. Esto no es un tema de gobierno, de ser enemigo del gobierno. No, un gobierno que tiene que entender que los enfermos son venezolanos y que los venezolanos tienen derecho a la atención de todos y que el gobierno tiene la obligación, ya que no ha podido estimular la producción de medicamentos en Venezuela, que permita que lleguen de afuera, que lleguen de donde quiera, que los distribuya el mismo gobierno. Ni siquiera, ojalá fuera la iglesia, ojalá fuera Cáritas, eso sería lo ideal. Pero si el gobierno siente que Cáritas y la iglesia no le complacen, no le satisface, pues repártelo usted, haga con usted lo que quiera, pero seguro que algo le va a llegar a cada... Pregúntele a un enfermo que esté ahorita en el hospital universitario si no le gustaría que las medicinas le llegaran de donde fuera. Bueno, eso es lo que justamente se está pidiendo, eso es lo que hizo Mercosur. Mercosur logra unirse otra vez porque ahora asume la presidencia de Uruguay. Sí. Acaba de entregar Paraguay. En diciembre nos viene una película nueva, Esther, y te la adelanto desde hoy. Le toca a Venezuela la presidencia en la rotación porque es por orden alfabético. Venezuela está suspendida del Mercosur, ya veremos qué ocurre. Ya sabes lo que ocurrió hace 2 años cuando aquella incomodidad, porque para los venezolanos no es satisfactorio que no le vaya bien a los venezolanos en el exterior, porque al fin y al cabo lo que somos es venezolanos y mientras nosotros no nos pongamos de acuerdo entre nosotros, eso es lo que nos hace daño, no ponernos de acuerdo, que quien piense distinto sea tu enemigo. Yo creo que eso no, internamente creo que es una cosa que nosotros en la oposición tenemos que reconstruirnos y tenemos que ver cómo logramos salir entre todos de eso. Ahora, diputado, hace algunos días se anunció por parte del gobierno una visita de la representante de la Organización Panamericana de la Salud. Ella hizo un recorrió lo que fue el barrio el sistema de barrio adentro con el gobierno nacional, pero también luego trascendió una información que la OPS había negado, que había una especie de contrato o negociación con el gobierno, como lo dijo el ministro. ¿Se sabe el estatus de esa conversación, si esas medicinas van a llegar o no? Nadie la sabe porque fue una visita sesgada, no fue una visita que fue abierta para todo
y que todos los enfermos tuvieran acceso a ello, porque yo creo que esta comisión que vino en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, que soy cuidadoso en esto, en nombre de ellos, no conversó con todos. Y cuando alguien viene de la mano del gobierno te genera desconfianza, porque al fin y al cabo no se genera esa necesidad de satisfacer a los enfermos. Los enfermos no son políticos, los enfermos son venezolanos, y esos enfermos venezolanos tienen derecho a la atención. Quienes son partidarios de uno, son partidarios de otro, se enferman de manera igual. Esos venezolanos que tienen que caminar días buscando un medicamento porque no lo consiguen. En el caso del estado Cojedes es una cosa gravísima. No consigues un medicamento para nada. Es el segundo estado con mayor desabastecimiento en toda Venezuela después del Delta Macuro. Y no puede ser que un estado que tú lo ves lleno de vallas que te dice estado potencia, no tiene ni siquiera para atender a los enfermos renales que tanta falta le hace. Ayer yo me conseguía una señora en la calle que me hablaba de la necesidad que tiene de buscar un medicamento para un problema ocular que tiene un hijo. Y no hay forma que ella me dice, mire, diputado, lo he buscado en más de 15 farmacias y no hay forma a ningún precio que lo pueda conseguir. Entonces yo creo que esas son las cosas que necesitan los venezolanos que se atiendan. Por eso Mercosur, pero es que no es Mercosur, es la Unión Europea, es Mercosur, es la OEA, es la ONU, es ACNUR. Mañana, hoy el presidente Temer va a visitar un campo de refugiados, que es una cosa que hay que decirle con dolor. ¿Cómo hay 4 carpas en la frontera con Brasil de venezolanos que están allí si nosotros nunca fuimos eso? ¿Cuándo se nos fue el país? ¿En qué momento la ideología nos dañó a los venezolanos? Nos puso a pelear entre sí los que queremos salir del gobierno, porque eso es otra cosa. Si piensas distinto, eres enemigo. Si no es como tú pareces enemigo. El daño que nos va a quedar de todo esto no es el daño económico. Esto se va a mejorar, seguro, el día que esto cambie. Y ojalá sea pronto, que cambiara de una manera pacífica, democrática, constitucional. Pero es el daño social, familias que no se hablan, familiares que no se entienden por un problema ideológico, gente que se agrede entre sí por pensar distinto. Cuando tú no piensas distinto te llaman de una manera horrorosa. Bueno, esa es la Venezuela que debe cambiar algún día, cambiarla, porque cuando tú piensas distinto tú no eres enemigo de nadie, sencillamente es una manera de pensar. Hay exigencias, nos las hacen llegar a través de redes sociales todos los días, de que han pasado ya básicamente un mes luego de las elecciones que han sido rechazadas por la oposición en su mayoría. Pero ¿cuáles son las acciones o la ruta común que le va a presentar la oposición al país? Hay personas que aseguran que hay división interna, se han visto dificultades entre el Partido Voluntad Popular, el diputado Luis Florido, está el Frente Amplio, está el ala de Henry Falcón, y no pareciera haber una estrategia común. De eso vamos a conversar al regreso de la pausa y sobre todo, diputado, también el tema de la migración. Los expertos investigadores además en este tema de la Universidad Católica Andrés Bello, como la experta Ligia Bolívar, han dicho que la migración forzosa de nuestro país está generando dificultades en la región, como el tema del sarampión, el tema de otras enfermedades que se han ido por la frontera. Y precisamente queremos conversar con usted porque hay una comisión en la Asamblea Nacional que se está encargando de este tema, el tema migratorio, para ver cómo va eso y cuáles son las posibles soluciones a este lamentable episodio que está viviendo nuestro país. Son las 6:57, vamos a seguir conversando con el diputado José Gregorio Correa. Al regreso de la pausa, nos recuerda su cuenta en Twitter, diputado. @José G. Correa 13. Allí la tienen y @primera página para todos sus comentarios. Ya venimos. Usted está viendo Primera Página.